preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida acá en el Talmid. Gracias por estar con nosotros hoy día. Y hoy día es viernes y ustedes saben que hoy día vamos a continuar nuestra serie en Primera de Juan. Y el título de toda la serie se llama La seguridad de un auténtico discípulo. Y hoy día vamos a terminar capítulo 2, versículo 6 y la idea de imitando a Cristo y qué significa eso. Ahora, pero antes de introducir al pastor Ángel, déjame invitarte cordialmente a la iglesia este domingo si vive en esta área, en la ciudad de Cusco. Entonces nosotros tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana y tenemos el culto principal a las 10:30 de la mañana y la dirección es Huayna Cápac 305, quinto piso y hay ascensor. Entonces están cordialmente invitados y el pastor Ángel está dirigiendo y predicando a través del libro de Oseas y yo estoy enseñando sobre la idea, la confesión en cual nosotros mantenemos. Entonces le voy a dar la oportunidad para que el pastor Ángel pueda introducirse. Disculpa. Sí. Buenos días a toda la audiencia del programa El Talmid. Es una alegría poder saludarlos y una alegría estar aquí con el pastor Joe Martínez. Y para los que se preguntan si es el pastor Joe Martínez, sí, es el pastor Joe Martínez. No tengo barba, no tiene barba. Pero estamos ansiosos y muy contentos acá porque estamos aquí para compartirles la palabra de Dios. Entonces, muy feliz. Amén. Entonces, por favor, abren sus Biblias en Primera de Juan, al final de la Biblia, capítulo 2, versículo 6. Y la idea que vamos a tocar, el que dice que permanece en Él, ya vimos la semana pasada, debe andar como Él anduvo. Y vamos a terminar ese concepto de andar como Él anduvo. Entonces, la semana pasada comenzamos a profundizar la idea de imitar a Cristo, que según la sociedad, la idea de imitar y no ser genuino es socialmente mal vista. Entonces, cuando hablamos de imitar a Cristo, nos cuesta para aceptar esa idea, porque queremos ser genuinos, queremos ser originales. Ahora, yo mencioné la idea de los productos de imitaciones que pueden tener la apariencia de lo original, pero no la misma calidad. Y sin embargo, imitar a Cristo es el mandamiento que se nos da, que demuestra madurez bíblica. Y vimos eso hace 2 semanas, esa idea de madurez bíblica. ¿Y cuál es la madurez bíblica? Parecerse más como Jesucristo. Esa es la madurez bíblica. Y como vimos 2 semanas atrás, maduro en la Biblia significa ser, una vez más, conformado a Cristo en cómo pensamos y cómo nos comportamos. Esa es la idea. Entonces, la vida cristiana es una de reemplazar prácticas
ideas, sentimientos y pensamientos antibíblicas con principios bíblicos que en realidad gobiernan nuestras acciones, nuestras vidas. Eso es la vida cristiana. Constantemente estamos creciendo en madurez. Eso no significa que somos perfectos. Eso no significa que no vamos a pecar. Pero también significa que cada día vamos a mejorar para descansar más en Cristo y a parecernos más como Él en nuestra conducta y como nosotros pensamos. Esa es la idea. Ahora, debemos recordar que nuestras acciones y comportamientos pueden ser vistos como un lenguaje. Y algunos cristianos honran a Dios negándose a sí mismo en sus acciones y siguiendo a Cristo. Entonces sus acciones como lenguaje está diciendo mucho. Y algunos cristianos en realidad dicen ser seguidores de Cristo, pero su rebelión consistente dice que son hijos del diablo. Y ahí está el gran detalle. Hay muchos en la iglesia que dicen hermano y están diciendo ABCD, pero sus vidas es totalmente desorganizado, estafando a personas, diciendo mentiras, conviviendo y constantemente, de una forma consistente. Entonces, si la persona, una vez más, tuvo una experiencia con Cristo, va a haber una transformación. Y ahí yo quiero llegar. Va a haber una transformación no solamente en nuestro corazón, sino en nosotros, cómo nosotros caminamos. Porque si hay una acción afuera, vamos a decir, que es consistente, es porque hay un cambio radicalmente internamente. Ahora, si esa experiencia ha pasado en tu vida, ha tenido lugar en tu vida, significa que has sido salvado. Eres un cristiano, un seguidor de Cristo. Y ahora, y las cosas que Dios odia, tú también odias. Ahora, nosotros amamos lo que Dios ama, que es su palabra, la iglesia, orar, obediencia y la dedicación por Él, porque nosotros estamos en Cristo. Y ahora, por ser salvo, Cristo es irresistible. Y eso es precioso. Cristo es irresistible en cómo nosotros vemos y captamos todo lo que este libro dice. Cuando nosotros somos salvos hay un cambio radical y ese cambio es producido por un cambio interno. Usted dijo algo muy interesante y muy importante en realidad. Nosotros honramos a Dios a través de negarnos a nosotros mismos y parecernos más a Él. Sí, correcto. Eso puede ser una idea revolucionaria para muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a ser quienes somos. Sí. En la sociedad, por lo menos hay una frase muy conocida: nunca dejes de ser tú. Sí. Sí, lo he escuchado. Pero usted dijo algo importante que de pronto puede ser chocante para algunas personas. Usted está diciendo que honramos a Dios a través de negarnos a nosotros mismos. Exacto. Y seguir a Jesucristo. Exacto. Y para algunas personas eso puede ser chocante. ¿Qué tendría usted que decir? Sí, y parte de eso es una buena, punto para destacar. Nosotros como creyentes no mantenemos el yo en el asunto. Ya tener tu mejor vida, vivir para ti, ser lo más exitoso, eso ya no existe en la vida cristiana. Porque ahora nuestro éxito es ser como Jesucristo. No negamos a nosotros mismos. Y ese concepto de negar nos cuesta, porque nadie quiere negarse. Todo el mundo quiere dar su opinión. Todo el mundo quiere ser lo que quiere hacer. Pero Jesús está diciendo, Dios está diciendo, si queremos ser sus hijos a través de la fe en Cristo, tenemos que negar el yo y seguir a nuestro Salvador. Seguirlo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Cada día, y eso nunca es fácil. Eso nunca es fácil. Sí, correcto. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa idea de imitar a Cristo, para imitar significa para negar, a negarte a ti mismo. Y si una persona verdaderamente ama a Cristo, eso es lo que va a hacer. Y mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 8:42. Dice, Jesús le contestó: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Entonces, esa idea de seguir a Cristo, y Jesús siguió al Padre, y nosotros también tenemos que seguir al Padre. Entonces, lo más grande que puede ser un creyente es imitar
a Cristo. No es ser original. Ojo, ya está la decepción. Tengo que ser original. Vemos pastores cuando predican, tengo que ser original. Simplemente predica el texto que ya está, lo que fue escrito. Porque no tenemos que ser original, tenemos que ser como Cristo y imitarlo en nuestros corazones, que va a producir acciones y un cambio radical. Entonces, cuando digo que el corazón de una persona ha sido cambiado, cuando yo menciono es porque lo mencionamos mucho acá. Esa idea, tu corazón ha sido cambiado, eres salvo. Hay otras formas de decirlo, significa que ha obtenido vida espiritual. Eso es lo que significa. Antes no teníamos vida espiritual porque heredamos la pecaminosidad de nuestros padres, pero en Cristo tenemos vida espiritual y nosotros, por poner nuestra fe únicamente en Él para la salvación de nuestros pecados en frente de Dios. Eso es lo que significa cuando dice, en realidad ha habido un cambio, ha sido salvado, regenerado. Entonces, eso es lo que cuando hablamos de esos términos, a veces tenemos que redefinir, o no, definir, mejor dicho, los términos para continuar la idea de lo que están haciendo los apóstoles y los escritores de la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar en esa idea de imitando a Cristo. Ahora, el punto culminante de un cristiano en esta vida es que imitar a Cristo, creciendo cada día en el fruto del Espíritu, como se ve en Gálatas 5, 22 al 23. Si nosotros vamos a Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu Santo, y nota que es singular, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, el punto es que llegamos a tener la mentalidad celestial. Es el punto que llegamos a tener la mentalidad celestial, a tener una mentalidad bíblica. Y es el punto. Solamente el creyente debería tener su mente en lo celestial, en lo que Dios desea, en glorificar su nombre, en predicar el evangelio, en servir a sus hermanos. Eso debería ser la mente de un creyente. Ahora, la imitación a Cristo demuestra que estamos unidos al Padre. Y lo vimos en la primera parte del versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Como una familia está unido con su apellido o por su patriarca. Entonces estamos unidos a través de esa persona, de ese apellido. Y muchas veces los latinos tienen familias bien grandes, incluyendo tíos, tías, etcétera, abuelos y abuelas. Entonces nosotros tenemos esa idea, estamos unidos a Cristo a través, no de un, vamos a decir, apellido, sino a través de la sangre de Él. A través de su sangre estamos unidos a Él y al Padre. Y ahora nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Ahora no significa que vamos a ser perfectos, pero cada día estamos siendo perfeccionados en Cristo. Entonces, como vimos la semana pasada, no se trata solo de imitar algo que no somos, ahí está el detalle, sino de ser transformados a lo que somos. Y ahí está el detalle enorme. No es imitar porque no somos genuinamente creyentes, sino es imitar porque ya somos unidos, estamos unidos en Cristo. Esa es la idea. Entonces, nosotros podemos ver eso en 2 Corintios 5:17. Vamos a 2 Corintios 5:17 y voy a pedir al pastor Ángel si puede leer el versículo que está destacado en el negro acá. Sí. Antes de que me olvide, es súper importante lo que usted acaba de decir, porque cuando la palabra de Dios nos dice imitar, no simplemente es en términos superficiales. Exacto. Porque yo les pongo un ejemplo, hay una gran diferencia en decirte imita a un médico a que seas un médico. Eso sí es cierto. Hay una diferencia inmensa. Tú exteriormente puedes vestirse como un médico, incluso puedes hablar como un médico. Correcto. Pero luego se va a demostrar que no lo eres. No, sí, rápidamente se va a dar cuenta. Y la palabra de Dios no nos manda a actuar como cristianos, o a actuar como hijos de Dios, o a imitarlo solamente, sino a hacerlo. Hay una enorme diferencia entre simplemente parecer y ser. Pero volviendo a lo que acaba de indicar el pastor Joe, vamos a leer 2 Corintios 5:17. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y ahí está el detalle. Pastor Ángel, le voy a hacer una pregunta. Hay muchos creyentes que siguen en ese ritmo, van a la iglesia por costumbre, y acá tenemos la costumbre, alguien entra en la iglesia y lo llamamos hermanos. Sí. Pero
en iglesias tenemos esa costumbre de simplemente decir que somos creyentes, pero no hay una nueva vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esa nueva vida? Nosotros podemos ver esa nueva vida a través de los frutos. Es como el ejemplo que daba hace rato. Si alguien dice que soy médico, ¿cómo vamos a saber que es médico? Sí. Bueno, va a saber que realmente sabe ciertas cosas, Sí. de pronto va a saber su título, Sí. aunque como cristiano no vas a mostrar un título de cristiano, Sí. pero tienes algo más poderoso, la palabra de Dios o Dios mismo morando dentro de ti, su Espíritu Santo morando dentro de ti. Sí. Entonces, ¿cómo sé que realmente una persona es cristiana? A través de su fruto. Y frutos, ¿cómo podemos definir frutos? Porque eso a veces nos cuesta, porque hablamos en términos, ¿qué es fruto, fruto, fruto? Pero es en realidad, ¿qué significa frutos? Sí, nos ayuda bastante definirlo. Usted lo acaba de mencionar, Gálatas 5, 22 a 23. Sí. Y es una buena pregunta, porque muchas personas piensan que fruto es cuántas personas tú logras traer a la iglesia. Ah, ok. Entonces traes a hartas personas a la iglesia, wow, qué fruto tiene esta persona. Sí. Bueno, de repente tiene una gran capacidad de persuadir, pero eso no necesariamente significa que tiene un buen fruto. Y eso lo vemos en Gálatas 22 al 23. El fruto de Dios, del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Porque yo conozco muchas personas que son hábiles convocando gente. Sí. Carismáticos. Carismáticos. Sí, sí. Carismáticos. Y carisma no necesariamente significa santidad. Carisma Ok. no necesariamente significa ser un hombre espiritual. Ok. Y muchos confundimos eso. ¡Wow! Es un gran hombre de Dios. Entonces podemos decir que frutos son acciones que una persona muestra siendo cristiano. Sí. Y tenemos que recordar que esas acciones tienen que ser consistentes. Amén. Consistentes. Sí. Porque muchas veces nosotros tenemos un arrebato de bondad. Yo lo llamo así. Ok. Nuestra vida en general es pecaminosa, pero de vez en cuando hacemos acciones buenas. Ok. Y nos abrazamos esas acciones buenas y decimos, bueno, no soy tan malo. Sí. Podríamos, aunque nosotros no somos Dios para ver qué hay detrás de su corazón, tenemos suficientes motivos para dudar que realmente ha habido un cambio genuino en el interior de la persona. Entonces podemos decir que frutos son acciones que una persona muestra en su vida que son consistentes con lo que la palabra de Dios desea de nosotros. Correcto. Son Ok. consistentes y constantes. Y constantes, excelente. Yo voy a leer 2 Corintios 3:18. Mira lo que dice. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, cada día que estamos en Él, nos convertimos un poquito más a su imagen. Cada día. Entonces, es como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Han escuchado ese dicho, esa expresión? Famosísimo. Y es famoso. Y eso significa que si tú andas con personas que son sanos, que le encanta estudiar, eventualmente, ¿qué tú vas a hacer? Vas a entrar en ese ritmo. Va a entrar en ese ritmo. Entonces, cuanto más tiempo pasamos con Jesús, vamos a parecernos más como Él. Entonces, si usted es un creyente, su pasión, deseo y corazón debe ser pasar tiempo con Dios en su palabra, la oración, la iglesia local, a donde se predica todo el consejo de Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos ver. Entonces, nuestra nueva creación espiritual no puede deshacerse. Escúchame acá, si eres una nueva criatura, tú no puedes volver a ser muertos espiritualmente. Nunca podemos volver a estar una vez más espiritualmente muertos. Podemos someternos a nuestros viejos hábitos, porque por costumbre, aunque somos nuevos, todavía vivimos en este cuerpo como creyentes, pero nosotros tenemos que buscar para deshacernos de esas cosas. Entonces nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros como Adán heredamos su naturaleza pecaminosa, porque él era nuestros representantes en el jardín y él desobedeció a Dios. Entonces nacemos con esa naturaleza. Entonces nos dieron vida espiritual a través de la fe en Cristo.
Entonces, cuando creemos en Cristo, tenemos vida espiritual. Y vivir y caminar como Jesús lo hizo significa actuar como Él, específicamente en cada área de nuestras vidas. Y yo tengo que mencionar esto, porque hay algunos cristianos que van a decir, bueno, Dios puede manejar mi vida espiritual, pero no puede manejar mi dinero. Él puede manejar mi tiempo personal, pero no puede manejar, vamos a decir, mi familia, mis relaciones. Sí, Él puede incluso, Dios puede disponer de mi dinero, pero no de mi vida sentimental. Sí. Nosotros pensamos que podemos escoger qué áreas de nuestra vida dar a Dios y qué áreas no dar qué áreas de nuestra vida no dar a Dios. Sí. Y eso comienza por un mal entendimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros y a quién le pertenecen todas las cosas. Porque finalmente todo le pertenece a Dios. Amén. Y lo olvidamos. Y es un concepto bien radical para muchos creyentes. Todo le pertenece a Dios. Entonces, tu tiempo personal, ¿a quién le pertenece? A Dios. Tu dinero, sus relaciones, sus hijos, tu propia vida, todo le pertenece a Dios. Y a veces cuando yo hablo con las personas, mira, Jesús es el estándar en cual nosotros debemos alcanzar. Y tú sabes lo que dice la mayoría de los creyentes, nadie puede alcanzar el nivel de Cristo. Y es cierto, ojo, lo voy a decir ahora, es cierto, no, en esta vida jamás vamos a alcanzar esa perfección. Pero eso no significa que nosotros no debemos obedecer el mandamiento de negarnos a nosotros mismos y obedecer en cada área de nuestras vidas. El mero hecho que yo no puedo alcanzarlo no significa que yo no obedezco. Y eso es un punto bien clave para el creyente. Yo no soy Cristo, entonces muéstrame gracia. Sí, vamos a mostrar gracia porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero eso no niega la responsabilidad de que debemos alcanzar y anhelar alcanzar ese estándar. Nunca vamos a ser perfectos. Una vez más, no vamos a ser perfectos. Pero se nos da no solamente el mandamiento, sino la capacidad de aproximarnos cada día a esa realidad. Cada día nosotros deberíamos acercarnos un poquito más a ser como Cristo en alguna área específica. Entonces eso es precioso para cuando vemos a los hermanos creciendo en su práctica, en su conducta, porque hay un cambio interno y el hermano y la hermana están esforzándose a obedecer. Entonces, una vez más, es precioso. Y la semana pasada vimos varias formas en cómo nosotros podemos imitar a Cristo prácticamente. Entonces, vimos la idea de sufrir y lo vamos a ver de nuevo, como Él sufrió, porque cuando nosotros creemos los principios bíblicos, vamos en contra de lo que el mundo representa. Eso va a ser. Cada vez que tú dices, el mundo dice A y tú dices B, va a haber tensión. Y la vida cristiana siempre va en contra de la cultura. Vimos esa idea de sufrir en 1 Pedro 2:21, lo pueden anotar. Vimos que un cristiano en realidad debería amar a Cristo sobre todas las cosas. Y él dijo en Mateo 10:37, si tú no amas a Cristo, más de cualquier relación en tu vida, no eres digno de ser su discípulo. Y también vimos en Mateo 16:24 que para seguir a Jesús debemos negarnos a nosotros mismos, ese concepto que en realidad nos cuesta. Y nos duele, para ser exactos. No va a ser fácil, no va a ser fácil, manito. Es como ir al gimnasio, para bajar de peso, para comer saludable, va a doler. Pero esos dolores que tu cuerpo va a sentir, son dolores en cual tu cuerpo está creciendo. Y eso es lo precioso de ello, ¿no? Son dolores necesarios. Sí. Y ahora, acuérdense, cuando la palabra de Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos, esencialmente está diciendo que dejemos nuestro pecado, que neguemos nuestro pecado. Porque muchas personas piensan que aún van a dejar su personalidad, se van a convertir como un ser simplemente cuadrado, prácticamente un robot sin discernimiento propio. Pero la palabra de Dios no está diciendo eso. Porque hay personas que piensan que el cristiano, no sé, es como un zombie, que está ahí como un robotcito, que no tiene discernimiento propio. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, Él está diciendo que neguemos nuestra vida pecaminosa, que neguemos nuestro pecado. Y a cada uno de nosotros nos consta lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos: el mal vive en mí. Ahí está. El mal vive en nosotros. Y cada día nosotros tenemos que no solamente que luchar, sino negarlo. Y al mismo tiempo seguir a Jesucristo.
Es tan cierto. Nosotros nos cuesta esa idea de negarnos, de sufrir el cristiano, porque la gente nos dice cuando llegamos a la iglesia, ven a Cristo porque no va a sufrir más, Él te va a dar prosperidad, tu vida va a ir mejor, pero finalmente cuando tú entras en la vida cristiana, la Biblia dice lo contrario, que vamos a sufrir porque vamos en contra de la cultura, que vamos a sufrir porque vamos a ser perseguidos por pararnos en principios bíblicos. Entonces, mira lo que dice muchas iglesias, yo asistí a una iglesia así por 10 años, a donde te decían, mira, ven a la iglesia, Dios va a hacer tu vida mejor, pero eso no significa, mejor no significa lo que nosotros pensamos. Mejor, no, cuando nosotros pensamos mejor, pensamos más fácil, más cómodo. Eso es lo que nosotros pensamos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mejor va a ser que tú estás siguiendo el mandato y los caminos de nuestro Creador en Cristo. Eso es lo que significa, pero en realidad nos dicen todo lo opuesto. Y eso genera conflictos en el creyente, porque finalmente, cuando tú empiezas a sufrir como creyente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir creyente? Me voy. No quiero estar acá. Entonces, porque ellos me dijeron, pero es así. Entonces, nosotros tenemos que ser sinceros. El cristiano va a sufrir. Entonces, vamos a ver formas prácticas que vimos la semana pasada. Solamente vamos a repasarlo bien rápido para ver los otros versículos que tenemos acá. Entonces, si el pastor Ángel puede leer Juan 14, 30 al 31, que lo leímos la semana pasada, pero simplemente para repasar. Sí. Juan 14, 30 al 31, lo estamos leyendo en la versión de Dios habla hoy, dice lo siguiente: ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí, así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Entonces, la semana pasada vimos que el amor al Padre por encima de todas las cosas son formas prácticas de imitar a Jesús. Eso es lo que vimos la semana pasada. En Lucas 6:12, yo voy a leer, pero por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Otra forma de imitar a Cristo que vimos la semana pasada es orar al Padre, porque demuestra nuestra dependencia de Él y no en nosotros. Entonces, eso es de suma importancia, que dependemos en Dios y no en nosotros, porque muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas con el título de religión, pero en realidad estamos dependiendo más de nosotros que Dios. Mateo 11:25, Pastor Ángel, ¿puede leer, por favor? Mateo 11:25 dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Entonces, imitar a Cristo es vivir una vida de alabanza y gratitud hacia Dios. El creyente constantemente, no importa si tiene 60 años, 70 años o un año en la fe, o algunos meses o días, tu vida debería ser de alabanza y gratitud, porque ahora estamos reconciliados con Dios. Es el regalo más grande que podemos recibir en este mundo. No es casa, no es hijo, no es pareja, no es títulos, es ser reconciliados con Dios. Mira lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, imitar a Cristo es ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahí yo encuentro este punto interesante, porque hay muchos hermanos que no quieren evangelizar. Y no solamente no quieren evangelizar, ellos quieren ir a otras naciones para evangelizar. Pero hermano, si tú no lo haces acá, tú no lo vas a hacer allá tampoco. Entonces, cada creyente, y eso no solamente para los pastores, los líderes, cada creyente debería predicar el Evangelio de Jesucristo. Efesios 4:32, si puede leer. Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vimos eso la semana pasada. Podemos ser amables y cariñosos porque Dios fue y sigue siendo eso con nosotros en Cristo. Yo puedo ser amable porque yo recibo el amor de Dios. Yo puedo ser cariñoso, compasivo, porque Dios muestra eso conmigo todos los días. Entonces, una persona que no quiere ser amable o compasivo, en realidad no entiende el amor y la compasión de Dios. Somos capaces de perdonar también, porque Dios nos perdonó de mucho más que esa persona nos ha ofendido. Y muchas veces no queremos ofender. Y culturalmente, te pregunto acá algo,
culturalmente, ¿cuál es la percepción de perdón acá en la sierra? Acá tenemos un dicho bien famoso que dice: yo perdono, pero no olvido. Y en general es un perdón que no es perdón, para ser sincero. Sí. Es un perdón superficial. Sí. Y tenemos la mala costumbre de guardarnos esa cólera. De guardarnos esa cólera porque hemos sido inmensamente ofendidos. Y olvidamos cuando la palabra de Dios dice que el que mucho se le ha perdonado, mucho perdona. Mucho perdona. Y una consulta, entonces nosotros, cada cultura tiene sus mañas, sus cosas, sus pros y sus contras. Y ¿cuál es vamos a decir, la diferencia, tú siendo cusqueño de esta cultura? ¿Cuál es la raíz de eso? Si sabes. La raíz exactamente La raíz de no perdonar, de no olvidarse. Tú lo mencionaste así. No, Sí. te perdono, pero no olvido. ¿Cuál es la raíz de eso? Si tiene una idea, para ser sincero. Bueno, sinceramente no tengo una respuesta concreta, Sí. pero yo veo que particularmente acá somos profundamente orgullosos. Yo siento que tenemos un orgullo herido, aún históricamente hablando. Eso es lo que yo veo. Oh, ok. Simplemente una vez más, cada cultura tiene sus cosas y tenemos que entender y tener esas cosas en nuestra conciencia Ser conscientes. Sí, para ser conscientes, para combatirlo con la palabra de Dios. Ahora vamos a leer otros versículos que no terminamos la semana pasada y yo voy a pedir al pastor Ángel si puede leer Filipenses 2, 6 al 8. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 2, del 6 al 8. Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. ¡Wow! ¡Qué profundo es ese pasaje! No se aferró a su igualdad, haciéndose como todos los hombres. Él estaba con el Padre en la presencia y dejó todo eso para hacerse hombre, cumplir la ley perfectamente de Dios por nosotros, morir por nosotros, para rescatarnos. Entonces, un creyente, para imitar a Jesús, es ser humilde como yo mencioné, para no ser un poquito redundante, pero imitar a Cristo. Tenemos que ser humildes, esa es la idea. Y esa humildad no es fácil, porque una vez más el yo existe en nosotros y siempre hay esta lucha. Pero un creyente, si va a imitar a Cristo, va a ser humilde. Y eso no significa que permitimos que personas nos abusen, porque en el nombre de humildad muchos cristianos toleran todo tipo de abuso que no deberían tolerar. Humildad significa mansedumbre, ausencia de ego, eso es lo que significa. Y en el griego significa humildad de mente. Eso es interesante. Y la humildad de mente significa que tú eres humilde de corazón. Y es un corazón, una actitud en realidad del corazón, que nunca pensamos en nosotros mismos más grande que Dios, pero sus siervos reunidos en su Hijo. Y eso es importante. Yo no pienso que soy más grande de Dios. Yo no pienso que yo conozco más que Dios. Eso es imposible. Y esa debería ser la actitud, la mente de un creyente. Ninguno de nosotros deberíamos pensar más que el otro. Y tenemos esa tendencia, algunas iglesias, de mirar hacia abajo a las personas porque son nuevos, porque no tienen la educación que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerda, todos de nosotros fuimos redimidos por la misma sangre. O aún podemos sentirnos orgullosos porque no tienen la misma doctrina que nosotros. Sí, también, eso pasa mucho, frecuentemente. Frecuentemente. Ahora, la doctrina es sumamente importante, no lo vamos a negar. Sí. Pero una cosa muy distinta es que tú te creas superior porque tienes una doctrina más bíblica. Sí. Otra cosa distinta es que tú te creas mejor. Sí. Porque si tú llegaste a un punto de un mejor entendimiento de las Escrituras, es para que lo puedas usar para la edificación de tu prójimo, para la edificación del hermano. Correcto. Y muchos de nosotros no lo usamos para la edificación de nuestro hermano. Simplemente lo usamos para ser el gran teólogo. Sí. Y podemos caer fácilmente en esa trampa, incluso los creyentes. Sí.
Yo noto algo. La palabra de Dios dice en primera, yo creo que es Timoteo 4:16, la idea de Pablo hablando con Timoteo, él dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Él dice eso, la doctrina es importante, pero si la doctrina te lleva a aplastar a una persona, la doctrina que tú tienes no es sana. Puede ser sana, pero tú no lo estás asimilando sanamente. Correcto. Puede ser sana, pero tú no lo estás asimilando sanamente. Puede ser sana, pero no está procesando esa información sanamente. Porque si te lleva para engrandecerte sobre las personas, ya está mal. El mero hecho que tiene buena doctrina o no, el mero hecho que tú tienes títulos o no, el mero hecho que tú tienes 20 años en la iglesia y uno tiene 1 año en la iglesia, no significa que somos mejores. Entonces un cristiano siempre va a ser humilde. Y eso no significa que no va a haber momentos de, vamos a decir, debilidades en esa área. Pero cada día, eso va a ser la excepción, pero no la norma. Cada día vamos a crecer en humildad a través de la palabra de Dios, porque nos damos cuenta qué tan grande es Dios y qué tan depravados somos nosotros. Había un teólogo, Charles Spurgeon, él dice, estaban hablando mal de él y dicen, amén, hablan mal de mí, porque si en realidad me conocieran como yo soy realmente, hablarían peor. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos defectos, pero los cristianos tienen la gracia de Dios. Y esa gracia los cubre y esa gracia los lleva para ser humildes porque conocen quién son en frente de la grandeza y la santidad de Dios. Le voy a pedir al pastor Ángel si puede leer 1 de Pedro 1, 14 al 15, por favor. 1 de Pedro 1, 14 al 15. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Mira, entonces imitar a Cristo significa ser apartado del pecado y del mal. Eso es lo que significa. Significa ser consagrados para el servicio del Padre. Vamos a apartarnos del mal para servir al Padre. Apartarnos del yo para servir al Padre. Apartarnos del pecado para servir al Padre. Esa es la idea. Entonces, amar en santidad es vivir según la voluntad de Dios que se encuentra en las Escrituras. Eso es vivir en santidad. Entonces significa ser puros en nuestro corazón, no pensar en la inmoralidad. Y esa idea de inmoralidad, hay algunas personas que van a decir, mira, yo no pequé con esa persona, no forniqué con esa persona, pero fornicaste en tu corazón. Y para Dios eso es pecado. No solamente son las acciones, sino las intenciones de la persona. Tú vas a ser santo en tu corazón y en tu mente. Eso es lo que va a ser. Tú puedes tener ideas en tu mente y otra cosa es entretener ideas en tu mente. Algo malo un mal pensamiento puede entrar en tu cabeza, pero otra cosa es entretener esa mala idea que en realidad llega a tu corazón. Yo voy a leer 1 de Pedro 2:21. Mira lo que dice, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Una vez más, yo lo mencioné antes, lo voy a mencionar otra vez porque es algo tan importante que las iglesias en realidad sacan. El sufrimiento forma parte del paquete de ser creyente. Lo voy a repetir, el sufrimiento. Cuando nosotros vivimos en santidad, vamos en contra de las ideas, normas, filosofías y valores del mundo y vamos a ser odiados por ellos porque el diablo gobierna este mundo hasta que Cristo regresa. Esa es la realidad. Vamos a sufrir. Lo quería mencionar 2 veces por esa razón. Porque hay muchas iglesias que van a decir, si tú estás bien con Dios, tú no vas a sufrir. Eso es lo que van a decir. Si tú pides a Dios por algo y tú no lo recibes, es porque no tienes fe. Van a decirte esas cosas, olvidándonos que Dios está en control de todas las cosas y puede ser que tú tienes esa enfermedad, Él lo permitió, no es el autor del pecado, para que tú glorifiques su nombre y para revelar algo en tu corazón. Tiene idea, ¿no? Tiene mucho sentido además. Sí. Además, aquellas iglesias en las que dicen, si vas a estar con Dios, ahora vas a tener paz. Sí. Vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Dios. En Dios. Exacto. Porque incluso Dios muestra una paz muy distinta como como el mundo muestra la paz. Sí. La paz para el mundo es que todo esté tranquilo, chévere, que las aguas estén calmadas. Pero la palabra de Dios no muestra ese tipo de paz.
La palabra de Dios muestra una paz más profunda. Como iba diciendo, dice que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, las personas que dicen que vamos a tener una vida tranquila, las personas que creen en Dios, entonces, si eso es cierto, ¿qué hacemos con la vida de Pablo? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Esteban? ¿Cómo murieron cada uno de sus apóstoles? Sí. Y sinceramente yo no sé cómo hay personas que tienen el cuajo para llegar a tergiversar de esa manera tan descarada, discúlpeme el uso de la palabra, las escrituras. Sí, yo entiendo por qué llegan a esa conclusión, porque hay muchas personas cuando entran a la iglesia o escuchan el evangelio, escuchan un evangelio un poquito distorsionado. Ellos dicen, ven a Jesús porque Jesús va a hacer su vida fácil, porque Jesús te va a dar paz, pero nunca describe esa paz y nunca describe sobre el sufrimiento. Y muchas veces ellos dicen, ven a Jesús porque Él te ama y Él te va a perdonar de tus pecados. Dicen esas cosas, pero no nos dan toda la imagen. Y entonces cuando entramos, estamos decepcionados. Eso pasa muchas veces en la iglesia. Entonces ellos tienen ese concepto, muchos tienen ese concepto, aún yo tenía ese concepto, porque así me enseñaron, hasta que yo empecé a leer las escrituras y él dijo, wow, yo entendí que el sufrimiento es parte del paquete de ser creyente. Y después leí cómo murieron todos los apóstoles y me desanimó, para ser sincero. Y yo dije, wow, eso es lo que me espera. Pero sí, si somos sinceros a la palabra de Dios, eso es lo que nos espera. No es 100%, pero nos espera eso. Aunque no todos vamos a morir martirizados como los apóstoles, sí, hay una promesa para cada creyente. Vamos a sufrir de alguna u otra manera. Sí. Esa es la realidad y esa es la promesa. Ahora, tú puedes ver de dos formas el sufrimiento, sí, porque cuando tú ves cómo sufrieron los apóstoles en la palabra de Dios, no sé si tu reacción sea, wow, yo quiero sufrir así. Sí. Yo quiero que me decapiten. Nadie va a decir eso. Sí. Y si tú ves a Pablo tampoco decía, wow, qué genial, me van a matar. Sí. Él no era alguien que buscaba el sufrimiento, pero Pablo vio lo que había detrás del sufrimiento. Voy a glorificar a Dios. Voy a estar con mi Padre Celestial después. Sí. Y eso es lo que le llevó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Correcto, ahí está. Y nosotros solamente vamos a llegar a ese punto si es que Dios ha transformado nuestra vida. Vamos a repasar algunos versículos rápidamente. Primero de Juan 2:5 dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado. Y cuando leemos esa palabra perfeccionado, piensa en madurez. Se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Entonces la obediencia también es una forma que nosotros mostramos que somos maduros y que estamos imitando a Cristo. ¿Puede leer Romanos 13:14, por favor, pastor? Romanos 13:14. Sí. Dice así la palabra del Señor en Romanos 13:14. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Entonces, parte de imitar a Cristo significa ceder nuestros deseos y pasiones pecaminosos. Y a veces algunos de esos deseos no son pecaminosos, como yo quiero tener un título, un doctorado, etcétera, etcétera. Pero tú vas a someter eso a Dios y decir, Dios, ¿qué tú quieres en mi vida? Ahora, tenemos que ser una vez más, deshacernos de esas cosas, porque hay cosas culturales que en realidad que no son bíblicos, como comprar libros, películas o juegos pirateados. Eso no es bíblico. Y tenemos que dejar esas cosas. Aunque deseamos esas cosas, tenemos que dejarlo. Y queremos vivir y tenemos que tener éxito y vamos a tener poder y riquezas. Tenemos que dejar eso y someternos a Cristo a ver lo que Él desea para nosotros. Juan 6:38, por favor. Juan 6:38 dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, Jesucristo. Yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Otra forma de imitar a Cristo es respetar y obedecer la máxima autoridad en tu vida, que es Dios. Esa es una forma en cual nosotros podemos imitar a Cristo, someternos a su voluntad. Y eso es difícil porque tenemos que negarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra carrera si Dios nos llama a predicar en África? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar eso? Muchas personas cuando entran en una crisis existencial, digamos, yo veo que hay un común denominador en sus actitudes. Sí. Hacen una pausa a su vida y dicen,
y ahora he corrido tanto sin meditar y ahora quiero saber qué es realmente lo que me gusta. Sí. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? Y eso suena profundo. Sí. Eso suena profundo, pero finalmente está en el mismo punto. Sí. La pregunta de las personas es ¿qué es lo que yo quiero? Pero si queremos ser imitadores del Señor, Él nos manda a decir que la pregunta correcta es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y es una gran diferencia. Ahí está. Es una gran diferencia. Entonces estamos hablando de tener una autoridad, respetar la autoridad, no solamente todas las autoridades sobre nuestras vidas, pero la autoridad máxima que es Dios. Eso es lo que es. Un cristiano para imitar a Cristo siempre va a imitar a Dios. Se va a someter a la autoridad, mejor dicho, del Padre, en lo que Él desea para tu vida. Vamos a leer Romanos 12:15. ¿Puede leer, pastor? Alégrense, Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Tan sencillo, pero imitar a Cristo significa negarnos a nosotros mismos, es aprender a separar nuestras emociones, lo que estamos pasando en nuestra vida, y estar alegres con los que están alegres y lloran con los que están llorando. Muchos de nosotros nos cuesta esa idea, porque si nosotros pensamos que merecemos, vamos a decir, un avance, avanzar en la empresa o en nuestros estudios, y hay otro hermano que está avanzando y no nosotros, hay envidia. Y no, en realidad no queremos reconocer que esa persona está avanzando, o una mujer que quiere embarazarse y otra hermana se embarace, y muchas veces envidia puede entrar en esa hermana que no tiene hijos. Entonces, en vez de poner su circunstancia al costado y alegrarse con ella, es bien difícil hacer eso, y el cristiano debería imitar a Cristo en esa área. Cristo sabía que iba a morir, y aún que sabía eso, lavó los pies de sus apóstoles, de sus discípulos. Él sabía que iba a morir y aún así protegió a los discípulos de ser encarcelados cuando encarcelaron a él. ¿Tiene sentido, no? Hasta el final. Ese es lo máximo. Y la segunda parte dice, y lloren con los que lloran. Sí. Y muchas veces nosotros no queremos acercarnos a las personas que están en sufrimiento. Sí, porque no sabemos qué decir. Y muchas veces, sinceramente, ¿no? Porque de verdad no sabemos qué decir. Y a veces no tienes que decir nada. Sí. Simplemente siéntate a su lado y acompáñalo. Sí. Y muchas veces eso es el más grande acto de amor que tú puedes hacer por una persona. Amén. Vamos a leer Mateo 15:3, por favor, para que Mateo 15:3. Jesús le preguntó a los fariseos y maestros, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Imitar a Cristo significa defender la verdad bíblica. Tenemos que defenderla, no con orgullo, no con odio, sino para mostrar a esa persona la verdad de la palabra de Dios, no nuestra verdad, la verdad de la palabra de Dios. Lucas 4:16, porfa. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Amén. Imitar a Cristo significa reunirse regularmente para el culto. Para nosotros es el domingo en cual nosotros creemos que Jesús resucitó, entonces ese día debería ser sagrado para ti, porque es un día a la semana que nosotros glorificamos su nombre entre familia. Lucas 9:10, por favor. 19:10. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, vamos a ir y buscar y predicar el Evangelio, a ser discípulos. Y un cristiano debería imitar a Jesús en realidad predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Vamos a terminar con Juan 8:12, por favor, que es el primer punto, por favor. Juan 8:12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Entonces, lo que eso significa que un cristiano va a imitar a Cristo caminando en la luz, que significa vivir nuestras vidas renunciando a los pecados y obedeciendo a Cristo. Recuerda, Cristo, vivir en la luz. Jesús es la luz. Entonces, vivir como Cristo, renunciando al pecado y viviendo como Él. Entonces, ahora estamos llamados a imitar a Jesús, pero también afirma que estamos unidos a Él a través de la fe. Entonces, no es solo imitación, sino ser como Él. Y ahí está el detalle, ser como Cristo.
vivir como Él, no porque tú estás imitando, sino porque eres y estás unido con Él. Y cuando estás unido a Él, tú puedes parecerte cada día más como Él. Eso no significa que vamos a ser dioses, porque hay algunas personas que van a distorsionar eso y decir vamos a ser dioses. Eso no significa eso. Eso significa que nosotros vamos a crecer en conocimiento de Cristo y vamos a ser transformados a la semejanza de Él. Eso es lo que significa. Como dice 2 Corintios 3:18, nos recuerda esto. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Estamos siendo transformados, eso es lo que está diciendo, y tenemos que vivir esa realidad. O Romanos 8:29, a los que de antemano Dios había conocido, los predestinó desde un principio a ser su hijo, para que su hijo fuera el primero de entre muchos. Significa que cada día vamos a mostrar actitudes, una vida que demuestra que estamos unidos al Padre a través del Hijo para la gloria de Él. Y se trata, no solo se trata de imitar a Jesús, sino de ser auténticamente cambiados por la fe en Cristo, que nos lleva a una transformación radical por el Evangelio. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que esperamos de cada persona. Entonces, cuando nosotros pensamos en la grandeza de Cristo y imitarlo, vamos a recordar Marcos 1:15, que dice: ya se cumplió el plazo señalado, el reino de Dios está cerca, vuélvese a Dios y aceptan con fe sus buenas noticias. Si tú quieres vivir e imitar a Cristo, tú tienes que someterte a Él primero, porque es imposible imitar a alguien que tú no conoces. Entonces vamos a terminar ahí y voy a pedir al pastor Ángel si puede orar. Sí. Vamos a orar entonces. Señor, queremos agradecerte por este precioso momento que nos das y esta oportunidad que nos das para dirigirnos a más personas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser imitadores tuyos, imitadores en el sentido bíblico de la palabra. Dios mío, ayúdanos a amarte más que a nuestras tradiciones, más que a nuestra cultura, más que a cualquier cosa, Señor, que muchas veces nosotros en realidad idolatramos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú ves. Te pido y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, está con nosotros y Dios te bendiga grandemente.